Dice el último versículo: me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Señor, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias porque nos permites alegrarnos con nuestros hermanos, nos permites cantarte, nos permites, Señor, adorar tu santo nombre. Ahora te rogamos, Señor, que tu bendición sea en este momento para tu palabra y que podamos considerarla y hacerla nuestra, Señor, sabiendo que tú has permitido, Señor, que esta palabra llegue a nosotros. Bendícenos en esta hora. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Dice al inicio de este capítulo 7, así que, es como diciendo, entonces, después de todo lo que les acabo de decir, entonces, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ok, ¿qué es lo que ganamos nosotros como hijos del Señor? Dice, tenemos tales promesas. En el capítulo anterior, a partir del versículo 16 al 18, son esas promesas de las cuales el apóstol habla. Es decir, ha enunciado estas promesas y después dice, así que entonces tenemos estas promesas. ¿Cuáles promesas? Dice ahí en la hojita del lado izquierdo, se las enlisté para que lo tenga muy presente, porque eso es lo que hoy el Señor tiene para usted en su vida. Vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, dice el versículo 16 al final, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. No, pero se las repongo. Es que ustedes me engañan, hermanos. De repente traigo 20 hojas y se me quedan todas. Ya me traje una impresora para que cuando eso pase podamos imprimir más. Pero bueno, al final se las entregamos. Dice entonces, estas son las promesas que Dios tiene para nosotros. Versículo 16. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Para quiénes? Para los que al principio de ese versículo 16 dice, son el templo del Dios viviente. Lo decíamos la semana anterior, ahí en el libro del Éxodo. Estas eran las promesas que Dios tenía para este pueblo. La misericordia de Dios era tan que aún sin merecerlo dice, habitaré entre ellos. El tabernáculo hecho en el desierto era para eso, porque Dios quería habitar en medio de su pueblo. ¿Qué entonces si el tabernáculo ya no está? Hoy ese tabernáculo está en cada uno de nosotros. La mujer samaritana le pregunta al Señor Jesucristo, bueno, ¿a dónde tengo que ir a adorar? Algunos dicen que acá, otros dicen que allá, y el Señor le responde, viene el día en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué es esto? Hermanos, nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo, somos entonces santos, separados. ¿Eres cristiano? ¿Qué santito eres? Pues sí. No dije que no fuera pecador, Pecadores somos todos, pero apartados somos solo los que hemos creído en el Señor. Por eso cuando nos dicen, eres muy santito, sí, soy muy santito gracias al Señor Jesucristo. Santo nada más es ser apartado. El pueblo de Israel había sido apartado para Dios, y Dios quería habitar en medio de ellos, por eso hicieron el tabernáculo. Al venir el Señor Jesucristo, ese tabernáculo, ese templo, somos nosotros mismos. Así que cuando pedimos al Señor que habite en nosotros, eso hace. Y entonces dice, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual dice, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. Entonces, ¿cuáles son esas promesas? Estas que acabo de enlistar.
habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y también dice, y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas. Esas son las promesas de las cuales el apóstol inicia. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, estas que acabamos de pronunciar, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. A ver, en la mañana cuando le mandé a Melania el escrito, porque han de saber que ella lo revisa, me decía, yo no te entiendo aquí lo que dices. Yo dije, está muy claro, soy muy bueno redactando, ¿no? Y después lo leyó Adriana y me dijo, no, sí está confuso. Pues me bajaron los humos, pero si nosotros logramos entender este primer versículo, hermanos, estamos en buen camino. Dice una vez más, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. A ver, no está hablando de pecado, En ningún momento está hablando de pecado. Lo nombra. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Si ustedes recuerdan, durante muchas semanas hemos visto cuando el apóstol le escribe a los Corintios en la primera carta de lo que se tienen que abstener, de lo sacrificado a los ídolos, ¿sí? Y dice, de todo podéis comer, ¿sí? Siempre dice, bendiciéndolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo les decía en aquel momento, por eso es que nosotros oramos por los alimentos, ¿no? Esa oración es una oración pidiendo al Señor que todo eso sea santificado. ¿Por qué? Porque para aquellos entonces, cuando la carne se ofrecía en sacrificio a los ídolos, después terminaba en las carnicerías. Esas carnicerías obviamente vendían el producto y entonces los que lo adquirían no sabían de dónde provenía o si había sido ofrecido a los ídolos de estos hombres, ¿sí? Pero cuando nosotros somos conscientes de dónde proviene, entonces el apóstol dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. A eso se refiere. Ahora, la semana anterior leíamos aquel versículo que les decía, siempre lo aplicamos a las parejas, ¿no? Pero está mal aplicado. O sea, no nada más es a las parejas, es a todos. Y decía, no os unáis en yugo desigual con los infieles, ¿sí? E incluso el pasaje nos lleva a pensar, dice, porque se me fue la palabra, ¿qué comunión tienen el Espíritu? ¿Sí? Porque ustedes son el templo de Dios. Entonces, si nosotros entendemos ese pasaje, lo podemos aplicar a estos versículos. A ver, si hay algo en lo que nosotros no nos podemos contaminar con este mundo, es en lo pagano, ¿sí? No nos podemos contaminar con lo ofrecido a otros dioses. No nos podemos contaminar con lo ofrecido a los muertos. Esto sí ya nos suena más cercano, ¿no? No nos podemos contaminar con los rituales que hay. Imagínese que usted se va a casar, pero su padre es catolicísimo, ¿no? Y dice, pues tú no te vas a casar si no es por la iglesia católica. Y entonces el hombre dice, pues bueno, no pasa nada, ¿no? Yo sé lo que creo. Estamos empezando a contaminarnos, ¿no? Por eso muchas veces se aplica a las parejas, porque es el ejemplo más claro. Pero nosotros muchas veces debemos evitar ser partícipes de estas cosas. En este entonces los corintios estaban llenos de esto. Por todos lados había paganismo, por todos lados había ofrendas, por todos lados se sacrificaba a otros dioses, por todos lados. Y entonces el apóstol les invita a que no se unan en ese yugo desigual con todos esos que son infieles, es decir, que son creyentes de otros dioses. A eso se refiere con la infidelidad, ¿no? Y dice aquí, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Pregunta, ¿qué es entonces el temor de Dios? De veras que sí les voy a hacer examen. ¿Qué es el temor de Dios?
gran respeto, ¿qué más? Si yo digo temo a Dios, quiere decir yo creo en Dios, ¿sí? ¿Cómo vamos a perfeccionar esa santidad en el temor de Dios? No juntándonos en yugo desigual con los que creen en otras cosas. Les decía la semana anterior, cuando nosotros decidimos que nuestra fe sea secundaria en nuestras decisiones, los primeros que corren el riesgo de no creer en Dios son nuestros hijos. Y si entendemos que ese riesgo lleva a la perdición y al infierno, deberíamos pensarlos más de una vez, ¿sí? Entonces aquí dice el apóstol, vamos a perfeccionarnos en la santidad del temor, es decir, del creer en Dios, ¿sí? Entonces, en ningún momento habla de pecado, aunque sabemos que adorar a otro Dios es pecado, pero no habla de esas cosas que nosotros conocemos como pecado, sino en el hecho de no rendir adoración a algo que ofenda a Dios. Ejemplos en la Biblia tenemos. El primero de ellos y el más grande que tenemos, Salomón. Salomón se le permitió construir el templo a Dios. Dice que Salomón era el hombre más sabio de la tierra, que Salomón era sin duda el hombre más poderoso sobre la tierra, en un reino unificado que su padre David le había heredado. Y ese mismo que construyó el templo a Dios, permitió que sus mujeres trajeran a sus dioses, y no solamente eso, les permitió levantar, dice que les permitió tener lugares altos para sus dioses, es decir, altares, ¿no? De ahí viene la palabra altares. Y también, por si fuera poco, dice que su corazón se inclinó hacia otros dioses. ¿Por qué? Por unirse en yugo desigual con los infieles, es decir, con los que tenían otros dioses, ¿sí? Así que chamacos y chamacas, si ustedes tienen un novio o pretenden tener una novia que sea guadalupana hasta los huesos, apártense, apártate, porque esto solamente va a traer maldición a tu vida. El pueblo de Dios era santificado, es decir, apartado, antes de entrar a la tierra prometida. La instrucción fue: vayan y tomen la tierra y acaben con todo lo que haya, hombres, mujeres, niños y obviamente sus altares. Empezaron a entrar a la tierra prometida y no les dio la gana escuchar la voz del Señor, hasta que el momento que el Señor les hace un llamado y les dice: ustedes no han sido obedientes, y entonces ya no lo hagan, porque estos van a ser tropiezo para ustedes. Así que el pueblo de Israel terminó adorando otros dioses por la necedad de no escuchar la voz de Dios. ¿Cómo podemos tener un Dios que ordene que se maten a todos? Bueno, son hombres y mujeres que eran paganos y que su fin era el mismo que si hubieran vivido toda la vida, el infierno, ¿sí? Por eso lo permitió. Y porque era un pueblo apartado, un pueblo que tendría que ser diferente a ellos. Tal es el caso que inclusive los reyes permitieron que se empezaran a hacer sacrificios de niños como lo hacían los que vivían en Canaán, por permitir que se mezclaran las cosas. Seamos obedientes, vamos a tener mucha maldición si no somos obedientes a lo que Dios nos dice. Así que entonces este pasaje, este primer versículo se refiere a ello. No hay perdón de pecado para el que adora a otro Dios. Para todo lo demás sí, pero para el que está en idolatría no puede haber salvación. Este es el pecado que llama la Biblia como el pecado que no tiene perdón, ¿sí? El pecado de muerte. Así que el apóstol lo deja muy claro. Dice el versículo 2: admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones,
Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ninguno o ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. En 2 de Corintios, en el capítulo 2, el apóstol Pablo habla de una carta. Esto ya lo habíamos leído. Y él habla de esta carta haciendo ver que ha recibido comentarios en los que la gente en Corinto ha hablado mal de él. Han venido algunos predicadores de fuera, han hablado del apóstol, y estos han consentido en escuchar. Estos han consentido en hablar mal de él y de todos aquellos que tienen este llamado acerca de él. Dice el capítulo 2 de 2 de Corintios: y esto mismo os escribí, en el versículo 3, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido con demasiada tristeza. Esto lo leíamos hace, yo creo que un mes, un poquito más, ¿no? Entonces les decía, no, esta carta de la cual el apóstol habla, no la tenemos. No sabemos qué es lo que en ella escribe. Lo que sí sabemos es que es una exhortación hacia este pueblo al cual el apóstol dio instrucción para conocer del Señor. Y vuelve a ser el recordatorio de esta carta. Y pasa que cuando el apóstol la escribió, dice que estaba en mucha tribulación. Y dice este versículo que tenía tribulación dentro y fuera. Dice el versículo 5 de este capítulo 7, porque de cierto cuando vinimos a Macedonia ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos. Dichos los hemos dicho muchas veces, cárceles, lo habían apedreado, lo habían señalado, estuvo, dice, a punto de morir, él pensó que iba a morir. Esas son las tribulaciones de fuera. Y dice, de dentro temores. Nosotros tenemos tribulaciones que vienen de nosotros mismos, ¿no? El temor, a veces estamos intranquilos, pero al final tribulación. Entonces cuando nos dicen, hermano, es que usted es cristiano, no debe estar atribulado, pues el apóstol dice que él estuvo, ¿no? El Señor Jesucristo dice que lloró como lágrimas de sangre, ¿no? Pero ¿cuál es la acción que ellos realizaron cuando esto sucedió? El Señor Jesucristo oró y veló hasta llegar a la conclusión de decirle a Dios, si es posible, pase de mí esta copa, pero no mi voluntad, sino la tuya. Esa es la reacción que el cristiano debe tener, ¿no? Decía hace un ratito Martita que su hermano decía, papá, si Dios me sana o no me sana, yo voy a adorarle. Y esa es la actitud que debemos tener. Estar tristes, por supuesto, somos seres humanos, pero nuestra oración y nuestra conclusión debe decir, pero tú eres Dios. El apóstol mismo, en medio de estas aflicciones, buscaba de alguna manera al Señor. Así que dice, teniendo tribulaciones de fuera o de dentro. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber que vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte,
porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Ok, todo esto es lo siguiente: contristarse es entristecer. Dice el apóstol Pablo: yo estaba muy atribulado por dentro y por fuera, hasta que vino Tito como un consuelo que viene de parte de Dios. Pero ¿qué es lo que le consoló? El apóstol había enviado una carta a los corintios exhortándoles y mostrándoles que nada había obtenido de ellos, ni dinero, ni había sido una carga para ellos. Al contrario, había sido una persona que había gastado sus días para poderles llevar la palabra. ¿Sabe? Muchas veces las iglesias hablan de sus pastores, y esto al pastor lo atribula, lo entristece. Y esto es lo que el apóstol está diciendo. Estaba tan atribulado que decidió escribirles una carta. Esa carta la llevó Tito, y cuando Tito regresó, estuvo con ellos y se dio cuenta que estos estaban arrepentidos. Así que vino con el apóstol y le contó todo lo que estaba sucediendo. Sí hablaron de ti, Pablo, pero ¿qué crees? Todos están arrepentidos. Todos han declarado que se han equivocado. Todos piden que vuelvas a ir, que vuelvas a enseñarles. Todos dicen que eres un siervo de Dios. Esto es lo que Tito le dijo. Así que entonces dice Pablo: pero cuando vino Tito, vino la consolación a todos nosotros. Dice: en un principio me arrepentí de enviarles la carta porque me di cuenta que los contristé, que los entristecí. Pero después entendí que era bueno que se hayan entristecido, porque esto los llevó entonces a un perdón de Dios. Y entonces nombra dos diferencias. Cuando uno peca, uno se puede entristecer de parte de Dios y uno puede entristecerse humanamente hablando. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Cuando uno se entristece de parte de Dios por el pecado, esto lo lleva a arrepentirse. Esto lo lleva a suplicar a Dios que le perdone. Cuando uno solamente se entristece humanamente hablando, entonces lo único que le preocupa es que todos los demás se enteren. Le preocupa de alguna manera que su pecado se revele para todos los demás y se entienda. Y entonces Pablo dice: yo me alegré entonces, porque esta carta que yo les envié sí los contristó, sí los entristeció, pero los llevó a los pies del Señor. Esto es lo que el apóstol está diciendo. Dice el versículo 10: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Produce que cada uno de nosotros estemos atentos a si alguno más sabe, estemos atentos a la consecuencia del pecado y no a ser perdonados, estemos atentos a estas cosas que nos preocupan ciertamente, que se enteren las demás personas. Pero lo que menos nos preocupa es que Dios, que sabe todas las cosas, sepa o esté entristecido por nuestro pecado. Así que el apóstol dice: estoy muy agradecido porque esa carta, aunque les entristeció, los llevó a enderezar el camino. Y el versículo 11 dice así: porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. ¿Quién me presta una hojita a los que sí le tocaron? Préstamela, ahorita te la doy. Es que esto sí no me lo aprendí y quizás sea lo más importante. Vamos a la parte de la derecha. Los que no tienen hojita, vean a los de la izquierda que sí tienen hojita. Dice: enlistando punto por punto
¿Cómo nos podemos dar cuenta si de verdad estamos arrepentidos del pecado? Si me haces favor, es el versículo 11, ahí está. Dice, porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, que es solicitud. Ese es el primer punto. Y ahí en la hojita les digo a qué se refiere la palabra solicitud aquí. Buscar con diligencia la justicia, poner fin a la indiferencia por el pecado. A ver, ¿a usted le provoca algo el tener un pecado constante? Es decir, Señor, ya me arrepentí y te pedí perdón una vez. ¿Me perdonaste? Y lo he vuelto a hacer y me perdonaste. Y lo he vuelto a hacer y me perdonaste. Pero cada que lo hace, usted siente que le está fallando a Dios. Eso se refiere a la solicitud, poner fin a la indiferencia con el pecado. Si esto le pasa, está muy bien. ¿Por qué? Porque a los que no tienen indiferencia por el pecado, pues solamente pecan y ya. Y no sienten ningún remordimiento y en su corazón no sienten el haber fallado una vez más. Es algo común en sus vidas, ¿no? Pero si usted lo ha hecho y ha venido delante de Dios, sígalo haciendo. Y siga teniendo acciones que puedan modificar esto. Algún día va a dejar de batallar con eso. Y cuando deje de batallar con eso, va a batallar con otra cosa. Porque entonces, si nosotros creemos que no debemos batallar con nada, entonces no necesitamos a Dios. Pero cuando nosotros batallamos con una cosa, tenemos en mente que necesitamos de un Salvador y de perdón. Y cuando dejamos de batallar con eso y batallamos con otra, nos damos cuenta que hay mucho en nosotros que debe ser cambiado. Entonces el primer punto es solicitud, poner fin a la indiferencia por el pecado, es decir, que nos importe que estamos haciendo mal. 2, defensa. Dice, en vosotros, ¿qué defensa? El pecador arrepentido restaura la confianza y la seguridad de los demás al dar a conocer su arrepentimiento genuino. El que de verdad está arrepentido, hermanos, no le importa si alguien más sabe. Si le hicimos daño a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestro cónyuge, a nuestros amigos, no nos va a importar ir, presentarnos delante de Él y decirle, perdóname. Esa es nuestra defensa, el poder decir, me equivoqué y estoy dispuesto a que tú lo sepas, no me importa nada más. Yo quiero ser honesto contigo y esto es así. Ese es el segundo. Tercero, indignación. El arrepentimiento produce enojo contra el pecado y desagrado hacia la vergüenza que ha traído sobre el nombre del Señor. Cuando nosotros como cristianos pecamos, el nombre del Señor es lastimado. Tú eres cristiano y mira cómo andas. Te la pasas en la iglesia, me decían aquellos, pero los sábados estás con nosotros aquí tomando, ¿no? Cuando a nosotros nos provoca la indignación de decir, perdóname, Señor, porque el nombre que está sido lastimado es el tuyo. Ahí estamos llegando a ese arrepentimiento. Número 4, temor. El arrepentimiento lleva un temor sano de aquel quien juzga y castiga todo pecado, es decir, del Señor Jesucristo. Un temor reverente de decir, Señor, perdóname. Señor, ten misericordia. Porque si tú pagaras conforme a mi pecado, ya no estaríamos en este lugar. 5, ardiente afecto. Se refiere al deseo intenso del pecador de restaurar la relación que tiene con aquel a quien ofendió. ¿Está usted verdaderamente arrepentido? Va a tener una necesidad tan grande de reconciliarse primero con Dios y después con las personas a las cuales ha ofendido. Celo, amar a alguien tanto que uno aborrece cualquier acción que le haga daño. Amamos tanto a nuestros hijos como para decir esto ya no debo hacerlo porque los estoy lastimando. Amamos tanto a nuestro cónyuge, amamos tanto a nuestros padres. Esto debe llevarnos a querer buscar que nada le lastime. Amamos tanto a Dios que debemos buscar que nuestro comportamiento le honre.
No es condición para ser salvos. Eso es una consecuencia de que en verdad estamos arrepentidos de haberlo ofendido. Y por último, vindicación. El pecador arrepentido ya no trata de defenderse a sí mismo, ahora trata de enmendar el daño sin importar cuánto pueda costarle. ¿Se ha equivocado usted con alguien, ha lastimado a alguna persona? Lo que menos le va a importar va a ser hacer todo lo necesario para que esa persona le escuche. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros somos los ofendidos? El apóstol Pablo está señalando una acción para que estos vuelvan a Dios. Por eso dice, no estoy escribiéndoles esto para condenarlos. Entonces nosotros no tenemos ningún derecho a señalar. Si alguien nos ha hecho daño, concentrémonos en perdonarles y estar en paz con Dios y con ellos. No gastemos nuestras fuerzas en decirles que tú esto y esto y esto, y ya lo hiciste una vez y ya lo hiciste dos, y entonces no te importa lo que está pasando. A ti no te importa, lo que no quieres es que este sepa, o es que este sepa, o es que este sepa. Eso no nos corresponde a nosotros. Lo que nos corresponde a nosotros es perdonar, y si acaso está en nuestras manos, recomendar a la otra persona que se ponga en cuentas con Dios. Eso es lo que nos corresponde. Porque seguramente estaremos del otro lado en algún momento. Y nosotros vamos a necesitar que alguien nos perdone. Y nosotros vamos a necesitar que Dios restaure nuestras vidas. Y nosotros vamos a necesitar que nosotros haya solicitud y defensa, indignación, temor, ardiente afecto, celo y vindicación. Esta es la manera que nosotros mismos podemos evaluarnos. Si en verdad estamos luchando con algo. Si en verdad estamos arrepentidos para que Dios toque nuestras vidas. Y no solamente como un remordimiento. Tiene que haber cambios, tiene que haber una insistencia, tiene que haber un buscar a los que hemos dañado, tiene que haber el que no nos importe lo que suceda. Porque lo más importante es ponernos a cuentas. Así que esto es lo que el apóstol les ha descrito. Y dice entonces el versículo 12, así que aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Por esto, hermanos, hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que hayan ido confortado su espíritu por todos vosotros. Pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado. A ver, le dice el apóstol a Tito, ¿sabes qué? Ve y lleva esta carta. No los trates mal. Solamente dales esta carta, léela, confórtalos, enséñales, muéstrales y espera sus reacciones. Porque dice, yo me he gloriado con él, es decir, con Tito, respecto de todos vosotros, es decir, yo le he dicho, Tito, no te equivoques, estos hombres son hombres de Dios, ellos van a saber escucharte y ellos van a saber estar en paz y hacer lo correcto. Eso es gloriarse de ellos, eso es lo que Pablo le dijo a Tito que pasaría. Así que entonces Tito fue y dice así, mucho más nos gozamos, dice el versículo 13, por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, es decir, no me da vergüenza lo que le dije, porque lo que lo dije pasó. Sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Y su cariño para con vosotros es más aún abundante, cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Es decir, Pablo le dice, Tito regresó tan contento. Pudo comprobar lo que yo le dije que pasaría,
Y entonces vio que ustedes fueron obedientes y que ustedes fueron leales y que ustedes tuvieron la cara para decir perdónanos y dile a Pablo que nos perdone y dile que venga, que regresó tan contento y que su cariño fue más firme y más fuerte. Cuando nosotros nos atrevemos a pedir perdón de una manera honesta, el cariño de la persona a la cual ofendimos viene en aumento. Yo recuerdo, y con esto termino, que alguna vez de tantas que hice enojar a mi padre y a mi mamá, yo le decía a mamá, pero pues es que me dijo esto, padre, tú ve y búscalo. Yo creo que en esa ocasión mi papá me dejó de hablar como unos 2 o 3 días, no recuerdo bien. Obviamente él tenía razón, pero yo en ese orgullo de juventud decía, pues es que no me habla, aquí como que le digo. Y mi mamá me decía, es tu padre, búscalo. Cuando yo me presenté delante de él, ni siquiera tuve que decirle nada. Solamente llegué a su cuarto, se levantó y sin decirle nada, me abrazó y me dio un beso. Cuando nosotros somos conscientes de que nos equivocamos e hicimos daño, vayamos con aquel a quien hayamos ofendido. Su corazón será receptivo, porque nosotros habremos hecho lo que nos tocaba. Y su cariño vendrá en aumento. Y cuando eso suceda, lo único que queda es gozarnos y alegrarnos. Eso es lo que pasa con Dios. Cuando nosotros le ofendemos, lo único que tenemos que venir es a sus pies y decirle, Señor, tú sabías que me iba a equivocar, pero aquí estoy y quiero que tú hagas algo en mi vida y que tú cambies mi vida. No importan las consecuencias de lo que he hecho. Si he de recibir una consecuencia, Señor, permítela, pero yo quiero que tú sepas que no tomo en vano tu nombre. Y el Señor lo único que va a hacer, como lo hizo con Pedro, será decir, Pedro, yo te dije que esto pasaría. Y lo volvió a mandar a donde ya le había enviado, con todo ese amor que Dios tiene para con sus hijos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tus bendiciones. Muchas veces nos hemos sentido hasta ofendidos por lo que las personas hacen. Y tal vez deberíamos actuar como el apóstol Pablo, con un acto de misericordia, con un acto de amor. Deberíamos confiar tanto en las personas que amamos como para saber y entender que tanto ellos como nosotros podemos equivocarnos y tenemos derecho, Señor, a arrepentirnos. Te damos gracias porque la manera en la que tú atiendes nuestras vidas, esa manera llena de gracia y de misericordia, es lo que nos sostiene en tu palabra. Si fuera por merecimiento, Señor, tal como el pueblo de Israel, siquiera al acercarnos al monte en donde estabas con Moisés, provocaría la muerte en nosotros, porque hay pecado en nosotros. Pero has sido tan misericordioso que tú decidiste que al creer en el Señor Jesucristo como el Cordero Pascual, que libera a todo aquel que cree en ti del pecado, entonces puedes habitar en nosotros y puedes ser nuestro Dios y nosotros podemos ser tu pueblo y puedes ser nuestro Padre y nosotros podemos ser tus hijos. Si te hemos ofendido, Señor,
perdónanos. Si te hemos ofendido, Señor, llévanos, Señor, a anhelar que no vuelva a suceder. Y si vuelve a suceder, Señor, permítenos entender que esta humanidad que hay en nuestra vida lucha cada día con el Espíritu Santo que habita en nosotros. No te sorprende cuando nos equivocamos, porque tú conoces todas las cosas. Pero, Señor, confiamos en que la muerte de nuestro Señor Jesucristo fue el sacrificio perfecto para el perdón de pecados en cada uno de nosotros. Glorificamos tu santo nombre, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra en esta mañana. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén.